Diputado conservador le quiere dar clase de gobierno a Arturo Ávila, pero le sale contraproducente. Corre video. Tercera oportunidad, ojalá y ahora reivindiquen y en vez de estar diciendo mentiras, pues actúen en congruencia. Ellos dijeron que iban a bajar la gasolina. Federico sufre en 2025 de una nueva compulsión o padecimiento que es la mitomanía política. El año pasado Federico decía, y yo los contabilicé porque me tocó debatir en muchas mesas con él, cada 15 segundos una mentira. Y yo creo que ahora en 2025 va a romper su propio récord. Fíjate, seguramente Federico, que además es una persona que fue muy cercana a Felipe Calderón, calderonista de corazón, echado para adelante, y esto bien sencillo. Y lo voy a poner con un ejemplo más fácil. No costaba lo mismo una tortilla en 2006 que lo que cuesta en 2024, por obvias razones. Hay una determinación inflacionaria. Entonces, para hablar con la verdad, no para hablar con un discurso que dice mentiras a medias, hay que decir que el precio de la gasolina, tomando en cuenta los precios constantes, es decir, los valores inflacionarios, el costo del dinero en el tiempo, el poder adquisitivo, tuvo un incremento de cerca del 22% con Felipe Calderón, de cerca del 40%, 42% para ser preciso, con Enrique Peña Nieto, y una disminución del 5.2% con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de medio punto con la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede empezar a prever una proyección durante los 6 años de gobierno que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum. Además, hay que agregar que no se le puede olvidar a Federico de dónde viene el desastre que nos dejaron en materia energética, ¿no? A mí no se me olvida cuando Felipe Calderón mintió diciendo que a Pemex únicamente le quedaban 10 años de reservas de petróleo y con eso justificó agregar y la participación de empresas extranjeras, cuando después se descubrió que era una mentira y que había documentos internos que revelaban que México tenía yacimientos y reservas por casi 30 años, que fueron aumentando con el paso del tiempo. Y ni qué decir de la malograda obra de Tula, en donde ofreció una refinería y entregó una barda, ¿no? Entonces parece que a los panistas se les olvida su origen, sus acciones, lo que han hecho, y creen que la gente es tonta. Pero tonto es quien piensa que la gente es tonta, porque la gente sabe perfectamente bien cómo gobernaron, la gente sabe perfectamente bien que no cumplieron con su trabajo, la gente sabe perfectamente bien que en vez de entregar una refinería, entregaron un monumento a la corrupción sobre Reforma, y me refiero a la estela de luz que costó más de $1,000 millones, y todas las frivolidades de Felipe Calderón, que hasta le declaró la guerra a nuestro país y tuvo el acierto de tener como mano derecha a quien acabó asociándose ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Así que la gente no es tonta. Así es que las mentiras hay que dejarlas para otra cosa, querido Federico, y yo creo que hay que hablarle con la verdad a las y a los mexicanos. No, a ver, tuvimos la peor inflación en 22 años en 2022. Con ellos. Están quebrando la aerolínea mexicana. Les quedan 2 aviones y los 2... Responde. De la gasolina, por favor. El argumento de Federico es tan ilógico, y por eso es una mentira, y eso hemos dicho permanentemente, que es como si yo subiera a la tribuna a presentar una reserva y a decir: propongo, para que históricamente esto no suceda, que a partir del día de mañana el precio de los vehículos automotores no rebase los 50,000 pesos. Lo que sucede es que es algo que resulta imposible. Los precios de todos los artículos están determinados por la oferta y la demanda. Y además, a partir de que el PAN, el PRI, aprobó la reforma energética, la mal llamada reforma energética, ellos permitieron que los precios no tuvieran un tope. Son ellos responsables de que no tengan ese tope. Se le olvida también a Federico. Yo reto incluso a Federico Doring a presentarle, cuando él me lo diga, si quieres en otro programa, un ejercicio para que vea el impacto económico que hubiera tenido con los empresarios del sector gasolinero la propuesta que presentó. Es decir, Federico hubiera quebrado de entrada al 50% del sector gasolinero, determinando un precio que ni siquiera es el precio del mercado. 2, que me parece muy importante, la mentira está en presentar reservas legislativas para utilizarlas después como argumentario político. Se parece un poquito a lo que trataron de hacer, Adela, con el tema de las pensiones universales. Fíjate lo que hicieron, votaron en lo general a favor, pero ya en lo particular votaron en contra. ¿Por qué votaron a favor en lo general? Pues porque querían su videíto para decirle a la gente: no, nosotros sí votamos a favor de las pensiones, porque tuvieron un costo político importante, porque ha sido un instrumento que ha beneficiado a muchos millones de mexicanas y mexicanos. Y entonces, aunque odian las pensiones, aunque siempre han estado en contra de las pensiones, hoy son tan hipócritas que necesitan, evidentemente, ese video que les permita en las próximas campañas decir: no, si nosotros sí votamos, porque es el sello de la derecha, es el sello de los panistas. Son hipócritas, son los más hipócritas que conocemos. Por cierto, respecto al tema de Mexicana. O sea, tú estás diciendo que los panistas solo lo hicieron como un recurso mediático.
Sin duda. A ver, no tiene ni siquiera funcionalidad operativa y lo puedo demostrar con números. ¿Por qué? Porque pues yo sí tengo una maestría en dirección de empresas, mi querido Federico, y del IPADE, no es menor, y podemos hacer un ejercicio sin ningún problema, ¿no? De ver cuál hubiera sido el impacto de esta decisión que tú estabas proponiendo en una reserva y, por supuesto, de viabilidad financiera. Y también te invito a que determinemos el valor presente de los precios de la gasolina para que veas cómo mientes nuevamente cuando dices que incrementó la gasolina. Ah, claro, tú dices, no, es que no importa la inflación, porque la inflación también es producto de su gobierno. No, Federico, la inflación más alta la tuvo el mundo. Hubo dos fenómenos geopolíticos importantes. Uno, el COVID, que generó una inflación muy importante en varios países del mundo, y el segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia, que también implicó un aumento de precios en el mundo. Así es que, reitero, no hay que mentirle al pueblo de México porque ya les enseñó en las elecciones lo que les pasa a ustedes cuando le mienten. La gente no se los cree. Y segundo tema que me parece muy importante, y no es menor también respecto al tema de Mexicana, no es posible decir que una aerolínea se pueda determinar su operación o su éxito como aerolínea cuando los proyectos de inversión normalmente se corren a 10 años. Federico omite decir que estamos invirtiendo 20,000 millones en la compra de aeronaves Embraer nuevas, que van a ser 20 aeronaves que le van a dar una funcionalidad importante. Y también Federico omite decir que el propósito de que el gobierno tenga una aerolínea es aliviar las tarifas que de pronto tenemos allá afuera por parte de otros competidores, que vamos a un segmento que lamentablemente no tiene los recursos que tiene Federico, ¿no? Para poder viajar en primera clase o en otras aerolíneas. Vamos a un segmento en donde estamos tratando de que las y los mexicanos que no tienen la posibilidad de viajar obtengan tarifas baratas. Pero mira, Adela, los que van a tener la consecuencia de la acción, la consecuencia de la crítica que no hace ningún sentido, la consecuencia de la narrativa mentirosa, son ellos, no yo. Las urnas son las que normalmente evalúan a un gobierno. Sí, las urnas son el instrumento democrático para evaluar, y yo creo que en 2027, no solo en 2027, en 2026 también en Veracruz y en Durango les vamos a volver a dar la tunda y la paliza de su vida. Lo cual traiciona los tres postulados. No bajaron el impuesto, no la abarataron con respecto a Estados Unidos, eso sí pasaba con Calderón, y tercero, no redujeron el costo al usuario de la gasolina. Digo, Federico debería llamarse Federico Calderón Hinojosa. Porque lo defienda por ahí. Federico, yo te haría una pregunta. ¿Cuánto incrementó el precio del combustible en los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto, sumados? Estamos hablando del 64%. Decirlo, fíjate, en Aguascalientes tenemos solamente una aerolínea que vuela. Esta aerolínea cobra lo mismo exactamente que lo que a mí me costaría volar a Madrid. Así te lo pongo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay competencia. Sí. Rápido, nada más el segmento de la gente a la que nunca ha volteado a ver Acción Nacional, ¿no? A la gente que nunca les ha interesado. Nosotros sí vamos por ellos, querido Federico, porque es gente que merece también tener oportunidades en nuestro país. Sí, estas son leccioncitas de memoria, de historia, de que cómo subían, ¿no?, los precios de la gasolina cuando gobernaban los neoliberales, cómo ocultaban información a propósito para beneficiar a empresas, cómo no se me olvida cómo rescató a Repsol de una manera injustificada en detrimento del erario mexicano y en favor de las empresas privadas. Es un gran ejemplo, no me la sabía, ese ejemplo que dice de que en Aguascalientes no hay competencia y la única aerolínea que sirve esa ciudad, pues cobra lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Y pues ahí muy a gusto los panistas dicen, pues el que no pueda volar, pues que no vuele. El que no puede ir a la escuela, que no vaya a la escuela, y el que no pueda atenderse en el hospital, pues que no se atiende, que se muera. Como bien dice Arturo, esa gente que de la que acabo de mencionar, a la que el PAN nunca volteó a ver, a las madres solteras, a las personas indígenas, a personas de la diversidad sexual, pues son las que votan por Morena, porque se sienten identificadas con Morena, porque por primera vez se les está volteando a ver. ¿Vamos a arreglar el país? No vamos a arreglar el país. ¿Hay finanzas sanas desde que llegó López Obrador? Claro que sí. ¿Que se ha disparado el precio de la gasolina con Obrador y con Claudia? No pasó. Por eso le refrescó la memoria. 64% de aumento en el precio de la gasolina con Calderón y con Peña Nieto, ¿sí? Esos son datos, no relatos. Por eso lo acusa de mentiroso a Federico Dorin. Ahora yo paro las cejas cuando digo, híjole, esas personas como Dorin son los que tienen los espacios en todos los medios de comunicación, en la radio, en la prensa escrita, los columnistas, en la televisión corporativa, y no gente como Arturo no tiene esa oportunidad de decir su versión de las cosas. Y como dice bien Arturo, y también Adela pues le reconoce, pues la gente juzga no en base a lo que dice la televisión, sino en base a los resultados, y pues por eso en las urnas es donde Morena siempre está
arrasando en el 27 y en el 30 auguro que Morena va a seguir siendo un fenómeno y va a seguir arrasando. Dime qué piensas tú. Hasta luego.